Continuamos con la transparencia. Pregunta número 12. Señala la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, es la misma norma que la pregunta anterior, la que vamos a aplicar. Señala que la resolución, es decir, el acto administrativo resolutorio, el que decide el procedimiento en la que se conceda o deniegue, es decir, una cosa o la otra, te digan que sí o te digan que no, el acceso a la información pública que haya solicitado, deberá notificarse al solicitante, es decir, al interesado que ha solicitado, que ya es parte en ese procedimiento, y a los terceros afectados, pues por constar sus datos, por que sean afectados de cualquier manera, que lo soliciten en el plazo máximo de, y nos dice A, un mes para denegarla, 2, para concederla sin perjuicio de que el volumen o la complejidad de la información pues haga necesaria la ampliación. Tendríamos, por tanto, un mes y 2, 15 días para denegar, un mes para conceder, 2 meses para ambas o un mes para ambas. Bueno, la respuesta a esta cuestión, como veis en la pregunta, no está señalada en ningún artículo, ningún precepto en concreto, no es problemático, nosotros somos capaces de encontrarlo y vamos a ir al artículo 20 de la Ley de Transparencia. Y nos dice el primer apartado: la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que volumen o complejidad lo hagan necesario y previa notificación. ¿Veis? No es una pregunta literal porque no está literalmente copiada la opción, sino que dice que es un mes sin perjuicio de. Tenemos que establecer una labor, digamos, tenemos que desarrollar una labor hermenéutica, interpretativa, para saber, una vez que es el mes, sin perjuicio de que pueda ser. ¿De acuerdo? Es justamente la peculiaridad que tiene esta pregunta. No es copiar y pegar directamente como hacen en otras, sino que, bueno, lo que hace la pregunta es, ¿vale? Hablábamos de la transparencia en la pregunta inmediatamente anterior, en la pregunta 11, y hemos dicho ya que esta regulación tiene por objeto reforzar la transparencia en la actividad pública, garantizar el derecho de acceso a la información, que los ciudadanos puedan efectivamente tener acceso, y también mete por medio las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos. Hablábamos de que se ha convertido esto en un auténtico, digamos, cambio de paradigma, donde hemos pasado de una administración opaca que se tiene que presentar el paisano a tocar en la puerta, a pedir, a justificar, a no sé qué, no sé qué, a una administración proactiva que tiene la obligación de publicar sin esperar a que la solicitud llegue, sin esperar a que alguien lo pida. Hay una serie de información que tiene que publicar, lo pida o no lo pida nadie, porque lo dice la ley. Bueno, por tanto, es un cambio de paradigma absoluto. Esta legislación, la legislación transparentística, no existe el término, pero me lo compráis, se pone en conexión con otras normas, como por ejemplo la ley del año 2015 que regula el ejercicio del alto cargo por la parte del buen gobierno, la normativa sobre reutilización de la información en el sector público, la normativa de datos personales, el Reglamento General de Protección, que es un reglamento europeo del año 2016, que culmina y cristaliza en España, a pesar de tener efecto directo, en el año 2018, 2 años después, con la aprobación de una ley orgánica, que fue la Ley Orgánica de IES, porque todavía sigue vigente, fue IES, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, ¿de acuerdo? Por supuesto, toda esta idea de la transparencia y de los expedientes, pues hay que ponerlo en conexión con normativa de administración electrónica, Ley 40, Ley 39, el RAFME, el Real Decreto 203/2021, el Reglamento de Funcionamiento Electrónico del Sector Público, Esquema Nacional de Seguridad, Esquema Nacional de Interoperabilidad y lo que te rondaré morena. Todo esto, además, sin perjuicio de que las comunidades autónomas que han asumido competencias en la materia, pues pueden aprobar sus propias reglas, como hemos hecho en Aragón, por ejemplo, que tenemos la ley del año 2015 de transparencia en la actividad pública y participación ciudadana, o incluso los ayuntamientos. En el Ayuntamiento de Zaragoza tenemos una ordenanza sobre transparencia y libre acceso a la información que data del 2014. Por consiguiente, hay espacios para el desarrollo tanto autonómico como municipal, ¿de acuerdo? Los contenidos de esta ley se agrupan en 40 artículos, pero tienen 3 grandes bloques: la transparencia, la información pública y el buen gobierno. Como dijimos en la clase inmediatamente anterior, el eje básico es el de la transparencia activa. Las autoridades tienen que poner a disposición del público la información que dice la ley, sin esperar el planteamiento de solicitudes individuales, ¿de acuerdo? Y sobre todo, posibilitar el derecho de acceso a la información. Esto es lo que permite, a su vez, pues que el ciudadano tenga un conocimiento, que participe, que pueda controlar
en los asuntos públicos. Esta es la idea de una democracia avanzada, ¿de acuerdo? Que no haya opacidad, que la administración sea proactiva. ¿Qué pasa con este procedimiento que tenemos aquí? Pues que hay veces que la administración no contesta, hay un silencio negativo, desestimatorio, el efecto jurídico del silencio es desestimatorio, o contesta desestimando directamente. Por tanto, puede haber un acto expreso o presunto. Un acto expreso será el que te diga usted no tiene derecho o yo no se lo reconozco. Es decir, que te vayas a tomar aire fresco, pero te lo ponen en un papel. Y el silencio negativo, el acto presunto, se produce cuando la administración, sin decirte que te vayas a tomar aire fresco, la ley piensa que eso es lo que quiere decir. Por eso se llaman actos presuntos. Actos presuntos son aquellos cuyo significado lo fija expresamente el ordenamiento jurídico y se produce una inactividad jurídico-formal que identificamos genérica y tradicionalmente con el nombre de silencio administrativo. ¿De acuerdo? Cuando la administración en materia de transparencia incumple su indeclinable obligación de resolver, que la tiene, en este caso como en todos, entra en escena, se activa en bloque y de corrido el silencio administrativo. Entonces es lo que procede la llamada reclamación ante el Consejo de Transparencia. Aquí lo tenéis, que es un instrumento de combate en vía administrativa sustitutivo de los recursos tradicionales, potestativo porque es opcional, no es obligatorio, no es que haya que culminar esta vía antes de pasar al juez, potestativo y es previo a la jurisdicción contencioso administrativa, y esto es un equilibrio entre, oye, vamos a agotar la cadena interna de posibilidades gubernativas antes de saltar a casa del juez, porque pues esto es mucho más tiempo, muchos gastos, muchas molestias, se pierde dinero, se pierde calidad de sueño, calidad de vida a los juicios, pleitos tengas y los ganes. Es mucho mejor que la ley nos otorgue una posibilidad. ¿Ante quién? Ante un órgano independiente que es burocrático, que es administrativo, que no es un juez, que no tiene gastos, que esto es gratuito. Entonces, esta es un poco la idea de los recursos. Un recurso administrativo de naturaleza especial no es otra cosa, pues igual que tenemos que decirte yo en el ámbito de la contratación pública, el recurso especial en materia de contratación, pues no es poco mejor que te lo mire el tribunal contractual, que te dé la razón en 4 días y no tengas que ir a un contencioso a que eventualmente te den la razón en año y medio, porque la carretera ya está hecha y tú te has quedado sin la obra adjudicada. O en el ámbito tributario, la reclamación económica administrativa. Naturalmente que sí, ¿de acuerdo? Son pasos previos, son recursos que no son la alzada, la reposición, son sustitutivos, son recursos especiales desde el punto de vista, pero en lógica, en sentido, en alcance, muy similares, ¿de acuerdo? Son derecho administrativo impugnatorio, son al final instrumentos de combate en vía administrativa, es decir, en vía de recurso, pero previa a la judicial. Por eso es una vía potestativa, gratuita, previa a la jurisdicción especializada, que es la jurisdicción contencioso-administrativa. Pues bueno, para los que tengáis, digamos, regulación autonómica, lo mismo. En Aragón aquí tenemos también un Consejo de Transparencia Autonómico, una agencia autonómica donde las reclamaciones de la comunidad autónoma van ahí. Esta es la regulación que es muy mimética, se mimetiza en las comunidades autónomas. En materia de transparencia tenemos básicamente lo mismo. Entonces, uno de los elementos centrales de la ley es el procedimiento de acceso, el derecho de acceso. Porque, perdón, cualquier ciudadano, sin necesidad de justificarlo, de razonarlo, de motivarlo, puede solicitar información que obre en poder de las administraciones públicas. Bueno, pues este derecho es el que se ejerce con este procedimiento específico que arranca en el artículo 17. Es un derecho, insisto, a ejercer mediante un procedimiento administrativo específico, particular, que comenzará con una presentación de solicitud, que la administración analizará si, oye, puede facilitarse la información o no, si concurre alguno de los límites previstos en la ley, pues la protección de datos personales, la seguridad nacional o el sum sum corda, y entonces la administración lo que debe hacer, pero no siempre hace, es dictar una resolución concediendo o denegando, es decir, estimando o desestimando. No hablamos de supuestos de inadmisión, porque ya sabéis, por el estudio profundo que hacéis de la ley 39, que la inadmisión no entra en el fondo. La inadmisión se queda en la puerta. Inadmitir, por tanto, no implica que no te miras el asunto, simplemente lo rechazas de plano. La desestimación implica y comporta un estudio del fondo del asunto y la negativa a resolver favorablemente. Bueno, pues el silencio administrativo en caso de tramitación, como he dicho, es negativo. Una vez que pasa el plazo, se entiende que la solicitud ha sido desestimada por silencio administrativo. Esta es la gracia de silencio administrativo. La administración tiene que resolver siempre, pero lo cierto y verdad es que no siempre lo hacen. Pues bien, cuando esos actos se hacen esperar y nunca llegan,
El ordenamiento supone que se han producido y predica efectos de dicha suposición. Esos efectos pueden ser positivos o negativos según lo que diga en cada caso la legislación aplicable. En este caso, el silencio tiene carácter negativo, es un efecto desestimatorio del silencio. Y esta solución normativa, discutible o no, yo creo que busca evitar que la falta de respuesta administrativa se convierta potencialmente, eventualmente, en una forma de bloqueo indefinido del derecho de acceso, porque el solicitante al final lo que puede hacer es acudir a los mecanismos impugnatorios como el que acabamos de ver, la reclamación ante el Consejo de Transparencia sin ir más lejos. Y si no, siempre puede acudir a casa del juez, que siempre tendrá expedita la vía judicial contencioso administrativa. De modo y manera que el sistema garantiza que el ciudadano disponga de resortes, de vías para la defensa de su derecho frente a esa pusilanimidad, frente a esa, llamaríamos, inactividad administrativa, o frente a la actividad denegatoria, que también puede ser que simplemente nos digan que no por escrito y ya está, ¿vale? Esta es una idea, por tanto, que preside la lógica del derecho de acceso, ¿de acuerdo? La administración puede inadmitir en algunos casos, cuando concurran estas causas tasadas, pues información de publicación general, usted lo tiene en la página web, míreselo, o esto no es expediente, estos son posits o información, informes internos, o yo tengo que ponerme a trabajar, pues lo que os he dicho antes de la policía local. Le pido a la policía local que me haga un informe con todas las multas de tráfico puestas a coches de alta gama en el distrito centro de mi ciudad durante los años 2020 a 2028. Va a decir policía, oiga, es que esto no existe, tendría que ver matrícula por matrícula, las marcas de los coches, tengo que poner a 7 policías a trabajar durante un mes. Evidentemente, esto es evidente que es una información solicitada. O pido las 5.000 licencias de actividad dadas en los últimos no sé cuántos años. Me bloqueas los servicios de urbanismo. Entonces, hay elementos, hay espacios para la contención, pero como digo, pero realmente la cuestión está en que si no hay inadmisión hay que entrar al fondo, y si hay que entrar al fondo hay que resolver. La administración debe resolver por escrito. ¿Siempre lo hace? No. ¿De acuerdo? Siempre lo hace. No. Cuando no lo hace, cuando la administración nos da la callada por respuesta, utilizando el refranero español, aquí no podemos entender con otro refrán que cuando calla otorga, al revés. Cuando calla no otorga. Cuando administración, cuando nos da la callada por respuesta, digamos, no será favorable. La ley sospecha, la ley presume, la ley pretende, la ley finge. Es una ficción jurídica. Es ficción porque es mentira, no hay un acto expreso, pero la ley supone que se ha producido una desestimación y, por tanto, le da al interesado la posibilidad de impugnar. Esa es la virtualidad del silencio negativo, ofrecer al interesado un mecanismo de reacción, apodera al interesado a reaccionar contra una decisión que no es tal, contra una no decisión, pero que en el fondo se entiende que es en un sentido negativo, precisamente a efectos de posibilitar el recurso. Como veis, un recurso que será en vía administrativa o en vía judicial en función del régimen de impugnación elegido por el interesado. No hay ninguna obligación de acudir al Consejo de Transparencia, pero si algo es, al menos a mi modo de ver, es muy útil, ¿de acuerdo? Porque es gratuito, es más rápido, es un órgano especializado y es un órgano que se va a mirar el asunto con un cariño, digamos, que no es que el juez no se lo vaya a mirar con cariño, pero se lo mirará mucho más tarde, y en cualquiera de los casos a lo mejor tu interés pues ya ha decaído o pasado el tiempo, pues ya sabéis lo que se dice: justicia tardía, justicia baldía, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí la explicación de la pregunta número 12 a cuenta de la Ley de Transparencia y del procedimiento para el acceso a la información pública.